Vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien. Muy buenos días tengan mis amados hermanos, saludos para todos, un abrazo, que el Señor les bendiga. Estamos en esta mañana agradecidos con nuestro buen Dios por su inmensa fidelidad y misericordia. Es un día maravilloso en el cual podemos agradecer al Señor todas sus bondades, mis amados hermanos. Como dice este hermoso cántico de Julio Márquez, Dios de proezas, amén. Tenemos un Dios de proezas. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Y en esta mañana, mis amados hermanos, quiero que agradezcamos juntos al Señor. Demos gracias por su fidelidad, por su fiel amor, por su fiel cuidado, por su fidelidad y por su grandeza. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios maravilloso, un Dios de proeza, un Dios que escucha nuestro clamor y al cual podemos acudir en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación? Entonces, mientras nuestros hermanos se van añadiendo a la transmisión de esta mañana, quiero invitarte a que podamos dar una oración de acción de gracias al Señor, dándole gracias por ayudarnos, por guardarnos, por protegernos, por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos. Amén. Padre, en esta hermosa mañana iniciamos agradecidos por tantas bondades, Señor. Gracias por el perdón, por la salvación, por la vida eterna, Señor, y por la misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por guardar nuestra entrada, por guardar nuestra salida, Señor, y por permitirnos, Señor, por tu gracia, Señor, estar de pie y estar firme, Señor. Gracias, Señor, porque no es por fuerza, Señor, es por fe que andamos, Señor. Y tú nos has socorrido, nos has ayudado, nos has bendecido, nos has guardado. Sobre todo, Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por el calzado, por el vestuario, porque podemos respirar, Señor, porque podemos levantarnos, porque podemos tener un techo, un hogar, una familia, unos hijos, Señor, un esposo, una esposa, un empleo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar a donde acudir, Señor, y es a tu presencia, Señor, pero también tenemos una familia en la fe, Señor, extendida a lo largo y ancho de este mundo, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque no somos huérfanos, Señor, sino que tenemos un Padre, Señor, que vela por nosotros espiritualmente, Señor, y que está atento a las necesidades de su pueblo, Señor. Recibe la gloria en esta mañana, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu auxilio divino, Señor. Necesitamos de tu intervención, Señor. Necesitamos de que tú obres en nuestros hogares y en nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero invitarle en esta mañana que vayamos a Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Hechos, capítulo 6, versículo 8 hasta el 15. Y el tema de esta mañana es fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Y ese es el tema de nuestro devocional. Creo que necesitamos pensar muy claramente al respecto de la fidelidad y de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si yo le preguntara, ¿qué espera usted de sus relaciones, de sus amistades, de su cónyuge? Uno espera lealtad, espera fidelidad. De hecho, nos prometemos y nos juramos ser fieles hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Nos prometemos lealtad bajo cualquier circunstancia, bajo la abundancia, bajo la salud, bajo la alegría, bajo la enfermedad, bajo la escasez. Uno hace un pacto delante de Dios en el matrimonio en el cual se compromete el uno al otro a vivir en fidelidad. Bueno, de esa misma forma, como iglesia tenemos un pacto con Dios. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y entre ese compromiso que tenemos con Dios es de ser fieles, mis amados hermanos, fieles al Señor bajo la circunstancia que sea o bajo el entorno o yo diría en este caso, bajo las circunstancias que nos puedan rodear. Hemos de ser fieles.
Y en Hechos capítulo 6, verso 8, nos dice lo siguiente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, este es el que llamamos el primer mártir de la iglesia, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia. Y es interesante porque Esteban, en el capítulo 7, comienza una defensa, hablando desde Génesis hasta los profetas, fue dando una cátedra, por así decirlo, de lo que la Escritura decía y de cómo esa Escritura se estaba cumpliendo o se había cumplido en Cristo. Sin embargo, desde el verso 8 hasta el 15 nos muestra también la fidelidad y la firmeza con la que Esteban se mantuvo predicando el Evangelio y predicando la palabra. Ahora, ¿por qué fiel hasta la muerte? Porque la fidelidad le costó a Esteban su vida, mis amados hermanos. Le costó a Esteban su vida sobre esta tierra. Ahora, ¿cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? ¿Cuántos quieren tener amigos fieles? Yo quiero gente fiel. Gente fiel que me rodee, porque eso no solamente me preserva, sino que me guarda, me ayuda. Queremos ser gente fiel. ¿Sabía usted que esa no es una característica común en nuestros días? No es común en nuestros días la fidelidad. La fidelidad no está de moda. No abunda, mis amados hermanos. Al contrario, escasea. Y se requiere gente fiel y digna de confianza, mis amados hermanos. Eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo. Gente fiel y digna de confianza. En todos lados se gime por personas fieles. Queremos gente fieles. No hay fidelidad ni en el mundo corporativo, ni en la administración. La fidelidad está en crisis incluso dentro de la fe cristiana. Incluso dentro del cristianismo. Nadie quiere quedarse siendo fiel ni pagar el precio de la fidelidad. Todo el mundo está esperando la nueva ola para encaramarse en ella, para montarse en ella e irse juntamente con ella. Porque ser fiel, mis amados hermanos, conlleva un precio que pagar. Muchas veces la fidelidad conlleva el precio del desprecio, de la soledad, del rechazo. Muchas veces la fidelidad, mis amados hermanos, nos lleva a perder beneficios en este mundo, en esta tierra. Entonces, es triste que ni siquiera en la iglesia o que dentro de la iglesia también estemos viviendo una crisis de fidelidad. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, en su parte final dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor anima con estas palabras a la iglesia de Esmirna y a cada uno de nosotros a permanecer fieles a la verdad, a su palabra y a sus promesas. ¿Somos fieles? ¿Estamos siendo fieles? ¿Queremos ser fieles? Pues si usted tiene estos deseos, mis amados hermanos, el Señor lo va a ayudar a ser fiel y lo va a fortalecer y lo va a capacitar por medio de su Espíritu Santo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. La palabra testigo, mis amados hermanos, es la misma que se usa para mártir. Un testigo de Cristo es alguien que está dispuesto a morir de ser necesario por la verdad. Y es que, mis amados hermanos, la verdad no tiene temor de la muerte, al contrario, nos libera de ella. Somos libres a través de la verdad del Evangelio. Somos libres del engaño, de la mentira, de las supersticiones.
somos libres del qué dirán, somos libres de las mentiras, somos libres de las acusaciones, somos libres del temor, somos libres de todo lo que antes nos esclavizaba y nos mantenía atados. Pero a veces decimos, somos testigos de Cristo. ¿Cuántos recuerdan aquel himno que cantábamos? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Ese himno hace una referencia a lo que dice Pedro, pero también hace una referencia a que debemos ser testigos a cada pueblo, a cada nación, en cada lengua sobre esta tierra. Entonces, la palabra testigo es la misma que se usa para mártir. Un testigo es alguien que está dispuesto a morir de ser necesario por la verdad. La verdad no se negocia, mis amados hermanos. La verdad no se vende. La verdad, mis amados hermanos, no se puede negociar. La verdad no se puede vender a ningún precio, mis amados hermanos. Ni por todo el oro del mundo se puede vender la verdad. La verdad no tiene temor a la muerte. Al contrario, nos libera del temor a la muerte. Por la verdad murió Cristo. Esa es la gran verdad. Por la verdad murió Cristo. Y por la verdad moriría Esteban. Y por la verdad del Evangelio han muerto miles a través de la historia de la iglesia. Luego, mis amados hermanos, la muerte también, a través de la muerte de estos hombres, llegó la vida. Porque es verdad, mis amados hermanos, lo que dijo Jesús. Si el grano de tierra no cae en tierra y muere primero, entonces no puede dar frutos. Esa es la gran verdad. La muerte también pasó al resto de los apóstoles. Ellos sabían las consecuencias de esta verdad. Me temo, mis amados hermanos, que mucha gente no entiende el significado de lo que es la verdad del Evangelio. Hay muchos que están pensando que, bueno, yo soy cristiano porque es bonito, me gusta, me siento bien, me siento chévere, es un ambiente agradable. No, mis amados hermanos, el Evangelio no es simplemente porque me siento bien. El Evangelio es la eternidad, la que se juega el ser humano, ya sea una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Hay cosas en juego, mis amados hermanos, el alma de una persona, el cielo, el infierno, el camino ancho, el camino angosto, el camino de la verdad, el camino de la mentira disfrazada del nombre que quieran ponerle. Es algo muy serio. Pero los apóstoles y muchos hombres a través de la historia entendieron las consecuencias de esta verdad. Por eso Jesús no engañó a nadie, mis amados hermanos. El que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo y debe cargar su cruz. Hace años atrás me contaba un misionero ya mayor que cuando él estudiaba en el instituto, las personas que salían del instituto a las misiones, se les entregaba un ataúd que se transformaba en una especie de baúl para guardar sus cosas, pero también era un ataúd en el cual posiblemente lo iban a necesitar, porque después que salieran de allí, rumbo a las misiones, la única garantía que tenían era el Señor. Podían morir de enfermedades, de malaria, podían morir de disteria, podían morir incluso, mis amados hermanos, porque la tribu a donde llegaron los podía matar, podían morir comidos por un animal. O sea, había múltiples formas de morir, pero ninguno se acobardaba, sino que tenía eso como un privilegio de morir haciendo la obra y la voluntad de Dios. Ahora, los apóstoles sabían las consecuencias de esta verdad, que tendrían quizás consecuencias negativas en este mundo, pero recompensas en el cielo. A mí me encanta el himno en la cruz, porque dice, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me gusta aquel hermoso himno que dice, aunque en este mundo no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión gloriosa. Y es una realidad, mis amados hermanos. Nosotros vamos a tener consecuencias negativas en este mundo, pero recompensas en el cielo. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva a ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser fieles a la verdad, cueste lo que cueste? Ahora, ¿quién moriría de la manera que murió Esteban y muchos otros mártires de la iglesia si esto fuera un engaño?
Yo no moriría por una mentira ni por un engaño, mis amados hermanos. Olvídese. Cuando hubiese sentido la primera pedreada, digo, me retracto. Pero ¿cómo podemos retractarnos de nosotros de algo tan real, tan verdadero, tan glorioso? ¿Cómo podría alguien seguir siendo fiel a la predicación aún sabiendo lo que le ha acontecido a sus colegas? Definitivamente, esta verdad del Evangelio es una verdad gloriosa por la cual vale la pena incluso morir por ella. Vale la pena. Si ese es lo que nos toca, vale la pena. Y se requiere, mis amados hermanos, fidelidad de parte de quienes siguen a Cristo, que seamos fieles a su palabra, leales a su doctrina. En el día de hoy, la iglesia llama a la unidad y habla de unidad, pero una unidad entre ellos, pero no con el Señor. La Biblia nos llama a mantenernos fieles, leales a la palabra, leales a la enseñanza, a la doctrina. Esa es la diferencia, o lo que diferencia a los verdaderos cristianos de los falsos creyentes. Los creyentes superficiales se preocupan solo por el presente y el ahora. Tanto es su afán por este mundo que están dispuestos a vender y a negociar con el diablo con tal de seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Ellos no les importa. Pero un verdadero creyente sabe que la verdad no se negocia, incluso cuando esto nos cueste la vida. La verdad no se negocia, incluso cuando esto nos cueste la vida. Aunque tengamos que padecer en tiempo presente, mis amados hermanos, esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a ser fieles a Dios? Muchos estamos dispuestos a ser fieles al Señor cuando todo está en perfecta armonía con lo que deseamos. Si todo nos está saliendo de chaquetica, si todo nos está saliendo como queremos, entonces estamos dispuestos a ser fieles a Dios. Pero ¿qué si las cosas se salen de control? ¿Qué si las cosas cambian? ¿Seguiríamos siendo fieles? Deberíamos seguir siendo fieles, mis amados hermanos. ¿Seguiríamos siendo fieles a pesar de que nuestra vida corra peligro? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros como cristianos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir y a honrar al Señor? Muchos nos preocupamos por no correr peligro aquí en el mundo, pero quienes no corren peligro aquí, lo correrán entonces en la eternidad. De nada vale no querer sufrir por Cristo aquí y luego sufrir en la condenación eterna. Muchos no desean escuchar a Cristo o seguirle porque conlleva abandonar muchas de las cosas que les genera satisfacción y beneficios temporales. Esa es la verdad. Pero necesitamos pensar en los beneficios eternos más que en los temporales. Y Esteban definitivamente tenía su mente y su corazón en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Nosotros podemos, mis amados hermanos, observar que la iglesia estaba generando frutos espirituales. Había evidencia del poder de Dios a través de la iglesia. Dice la Escritura en el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Es lo que nos dice el Señor. Obedecían a la fe, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, quiere decir que la palabra predicada estaba generando efecto en el entorno donde se encontraban los discípulos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nunca regresa vacía. Siempre ocurrirá un efecto transformador donde se proclama la palabra de Dios. Ahí se genera vida espiritual. Por eso el diablo y sus demonios se levantan, mis amados hermanos. Nosotros estamos hoy cosechando el fruto de la sangre derramada de aquellos primeros mártires de la iglesia. Estamos cosechando todavía fruto de eso, de ese esfuerzo, de ese sacrificio. Ahora Esteban estaba lleno de gracia y del poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba siendo usado por Dios. Dios estaba usando ese vaso llamado Esteban. Dios estaba glorificándose por medio de él. Pero como siempre, mis amados hermanos, cuando usted comienza a hablar la verdad, cuando usted comienza a predicar la verdad, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene
y de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se levantan porque se enojan, se enfurecen. Les incomoda el mensaje del evangelio, les incomoda la palabra, les incomoda la verdad, les incomoda que alguien se levante y diga las cosas como son. Por eso tratan de ridiculizar las pequeñas iglesias, los pastores. Por eso tratan de confundir a la gente, porque cuando alguien se levanta a proclamar la verdad, automáticamente se levanta el enemigo. Por eso nunca tienen resistencia y oposición a aquellos que andan predicando el error y la mentira. ¿Por qué? Porque son respaldados por el diablo, porque ustedes no le están haciendo absolutamente ningún tipo de daño al enemigo. Al contrario, están incentivando el error, la mentira, la confusión. Al diablo no le importa a qué iglesia vas tú, mis amados hermanos, o dónde te congregas, o dónde te metes. Si donde te metes, Dios no es glorificado. Si donde te metes, Dios no es exaltado. Si donde te metes, no se predica un evangelio verdadero, el diablo dice, quédate tranquilo, no pasa nada, déjalo ahí. Esa es la verdad. Pero dice la Biblia que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Y cuál era el espíritu que tenía Esteban? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál era la sabiduría que tenía Esteban? La sabiduría derramada por la gracia de Dios. Él estaba hablando allí palabras de vida. Él estaba hablando allí con discernimiento, con sabiduría. Él estaba hablando allí cosas espirituales. Estaba proclamando el evangelio. Estaba testificando del único que puede transformar y cambiar nuestras vidas, que se llama Jesucristo. Pero no podían resistir. No había manera de hacerle frente a Esteban. No había forma, mis amados hermanos, de negar lo que Esteban estaba hablando. Pero claro, el diablo nunca se queda quieto, ¿no? Y si algo pudiéramos decir del diablo, es que el diablo es perseverante. Escúcheme bien, el diablo es perseverante y no se rinde tan fácilmente. Y como no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es interesante que los judíos tenían más reverencia a veces por Moisés que por el mismo Dios. Y dice que contrataron, sobornaron, pagaron para que unos dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, lo alborotaron. Dice la escritura, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hermanos, hay gente que puede hablar de nosotros, que se puede levantar en contra de nosotros y que puede pagar testigos falsos o se pueden prestar para testificar falsamente, incluso de gratis, mis amados hermanos. Incluso de gratis. Y pueden decir cualquier clase de mal contra nosotros, lo que quieran, lo que les dé la gana. Pueden difamarnos, pueden señalarnos, cuestionarnos, pero hay algo, mis amados hermanos, que es evidente en la vida de un hombre o de una mujer de Dios. Hay algo con lo cual nunca se puede luchar y pensar que vamos a ganar. Es contra la verdad, mis amados hermanos. La verdad cuando te sale por los poros, la verdad cuando es una evidencia en tu vida, cuando tú vives conforme a la verdad, no importa cuántos se levanten para cuestionarte o señalarte, a la final, la verdad siempre triunfa, mis amados hermanos, siempre triunfa. Y estos testigos falsos decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Pues eso era verdad, aunque no quisieran escucharlo. Entonces buscaron testigos falsos, estaban allí los líderes religiosos, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, y esto trae mayor condenación sobre ellos, los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, no vieron ese tipo de personas que estaban describiendo estos falsos testigos. Al estar de frente de él, no vieron al blasfemo que decía esta gente. Al estar al frente de él, no vieron a ese hombre perverso al cual habían traído supuestamente por blasfemo, sino que dice la Biblia, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren, mis amados hermanos, yo no sé cómo sería ese momento, pero me lo puedo imaginar.
Me puedo imaginar a los perversos, a los corruptos, a los mentirosos. Porque le voy a decir algo, mis amados hermanos. El diablo reconoce quiénes son de Dios. El diablo sabe quiénes sirven a Dios. Y a pesar de la maldad y a pesar del pecado de mucha gente, ellos pueden darse cuenta, y es algo que se evidencia, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice la Biblia que el rostro que vieron en él era como el rostro de un ángel, de un hombre puro, de un hombre santo, de un hombre no vano, un hombre centrado, un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y mientras los veían de esa forma, comenzó en el capítulo 7 Esteban a declararle las Escrituras. Y ya al final del capítulo 7, mientras estaba Esteban allí, dice la palabra en el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ese es un hombre lleno del Espíritu Santo, que aun cuando sus verdugos injustamente le apedrean, injustamente le injurian, él dice, Señor, en tus manos me encomiendo. Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Ahora, ese es el precio de ser un testigo, mis amados hermanos. Un precio alto que pagar, pero por el cual vale la pena, mis amados hermanos, morir, si así el Señor lo permite. Hay momentos en la vida en que no podemos dejar de decir lo que es verdad, ni siquiera bajo presión, ni siquiera bajo sentencia de muerte. Ahora, que Esteban nos anime a nosotros, amén, como hijos de Dios, a seguir adelante, a perseverar, a mantenernos fieles, a mantenernos firmes. Muchas veces vamos a tener gente que nos va a cuestionar y nos va a decir, pero ustedes, ¿por qué son tan religiosos? Ustedes, ¿por qué son tan cerrados? Ustedes, ¿por qué no permiten esto? Ustedes, ¿por qué no permiten aquello? Vamos a tener personas que van a decir, ¿y ustedes por qué no creen en esto? Tenemos que mantenernos fieles, mis amados hermanos, con respeto, con amor, pero no podemos negociar la verdad. No podemos aceptar otra cosa que no sea la palabra. Por muy bonito, por muy hermoso, por muy chévere que parezca, si no es Cristo el centro, si no es la Escritura el centro, si no es considerada correctamente lo que la palabra de Dios dice, lo lamento y lo siento, pero no puedo participar. No me puedo ver involucrado. Estoy hablando en cuanto a la doctrina, en cuanto a los fundamentos de la fe. Y creo que como iglesia debemos ser fieles. En un mundo tan relativo donde Dios es el mismo que Mahoma, Mahoma es el mismo Dios, donde católicos, donde estos, donde aquí, donde todos somos el mismo Dios. No, Señor, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. El Dios que yo conozco es un Dios que cambia. El Dios que yo conozco es un Dios que transforma. El Dios que yo conozco es un Dios que renueva. El Dios que yo conozco es un Dios que salva y cambia. El Dios que yo conozco no es un Dios que es indiferente ante el pecado. El Dios que yo conozco no es un Dios en el cual soy peor que lo que antes era. No, mis amados hermanos. En Cristo somos o no somos. Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces que Dios nos ayude a ser fieles testigos del Señor, pero testigos con amor. Usted no ve a Esteban aquí dando su cátedra sobre lo que la Biblia dice y al final diciéndole van a ser consumidos o ustedes son... No. Él estaba recibiendo las consecuencias de su fidelidad y de ser un mártir, de ser un testigo del Señor. Pero en medio de que sus enemigos le apedreaban, decía, Señor, ten misericordia, perdónales. No le tomes en cuenta esto que están haciendo.
Ahora, hemos de reconocer, mis amados hermanos, que el que nosotros seamos fieles testigos del Señor no significa que no amemos a aquellas personas que están en error o en confusión. Y debemos pedir incluso en el momento más trágico de nuestra vida, y aún recibiendo todos los males por parte de ellos: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, abre su mente, su corazón, su entendimiento. Y sabe, uno de los que estaba recibiendo la ropa, llamado Saulo de Tarso, es el Pablo que conocemos, el que antes perseguía a la iglesia, el que estuvo presente durante la muerte de Esteban. Ahora él estaba desgastando su vida por causa del evangelio. No sabemos. Por eso vale la pena ser fiel testigo de Dios. ¿Quiénes de los que están allá del otro lado escuchando se van a convertir en instrumentos del Señor? Pero para eso tiene que haber gente fiel, dispuesta a morir. Él no conoció un evangelio hipócrita. Pablo experimentó con sus propios ojos la perseverancia, la santidad y la firmeza acerca de Jesucristo, viendo a Esteban cómo permaneció firme durante su fiel testimonio acerca del Señor. Ahora, la pregunta de esta mañana, y con esto cerramos: ¿qué ve la gente en nosotros? ¿Oportunistas? ¿Que cuando se da una oportunidad cambiamos de opinión sin importar que eso manche el evangelio? ¿Qué ve la gente que está a nuestro alrededor? ¿Un cristiano que cede ante las presiones? ¿Un cristiano que se rebaja tan fácilmente? ¿Un cristiano que vende su posición como hijo de Dios por un beneficio? Creo que el evangelio nuestro, de nuestros días, y no estoy generalizando a todos en un sentido, yo sé que hay gente fiel y que hay iglesias fieles, pero mucha gente tiene una idea de un cristianismo, de que si un político nos ofrece algo, entonces somos rojos. Si un político nos ofrece otra cosa, somos blancos. Otro nos ofrece otra cosa, somos verdes. Y somos como un camaleón que cambiamos de postura y de posiciones. Muchas veces somos cristianos que si alguien nos ofrece algo y nos dice, quiero que bailes joropo, bailamos joropo. Y si un día otro nos dice, quiero que bailes reggaetón, bailamos reggaetón. Y si otro día nos dice, quiero que bailes salsa, bailamos salsa. No, mis amados hermanos. Nosotros no podemos bailar al son que nos toquen. Nosotros tenemos ya un son. El son es el evangelio, el son es la palabra, el son es lo que Cristo ha dicho, y ahí nos mantenemos, aunque el mundo se enoje, se enfurezca, aunque nos digan lo que nos quieran decir, no importa, aunque nos volvamos impopulares, aunque la gente no quiera saber nada de nosotros, no importa, mis amados hermanos. Hacemos lo que el Señor nos diga, lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera de nosotros. Y sabe, muchas veces la gente no quiere a nuestro Dios, porque dicen, ¿cómo va a ser un Dios de verdad, vivo y real, cuando ni siquiera tenemos valentía ni coraje para mantenernos fieles? Cuando no sabemos ni en qué creemos, mis amados hermanos. Es triste, pero muchas veces la gente dice, ese Dios no lo quiero yo. Ese Dios, esa fe, ese cristianismo, no. Pero cuando la gente ve la verdad y ve cómo vivimos en la verdad, las cosas cambian, mis amados hermanos. Que seamos fieles testigos, mis amados hermanos. Hoy, mañana y siempre, y hasta la venida del Señor Padre. En esta mañana te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que lo llenas todo, Señor. Gracias porque Esteban pudo verte sentado a la diestra de Dios, Señor. Y eso lo animó, Señor. Lo fortaleció para encomendarse a ti, Señor amado. Oh, Señor, gracias porque nosotros hoy te conocemos porque hubo gente fiel, Señor. Te conocemos porque hubo gente valiente, Señor. Que a pesar de nuestra religión, a pesar de nuestras tradiciones, a pesar de que somos esto, que somos aquello, a pesar de que no queríamos oír, a pesar de que odiábamos el evangelio, hubo gente orando, clamando, pero también predicando, Señor. Gracias a su firmeza, Señor. Gracias a los que se montan en el Transmilenio, en los autobuses, a los que están en la calle, a los que están, Padre amado, predicando, quizá no desde un púlpito, Señor, pero proclamando el evangelio, Señor. Muchos de nosotros estamos aquí.
Gracias a la valentía de aquellos que entregaron un tratado, Señor. Gracias a la valentía de aquellos, Señor, que desde el colegio, desde el liceo, Señor, se mantuvieron firmes y fieles a la verdad. Gracias, Señor, a algún familiar, algún tío, alguna tía, algún primo o prima, un abuelo, alguna abuela, que durante años se mantuvo en lo que ellos llaman la religión. En lo que ellos llaman, Señor, estaba metida evangélica, a esa fanática, según ellos, Señor, sin entender. Pero gracias a la fidelidad y a no ceder y a no vender nuestras convicciones, Señor, hoy muchos estamos en la verdad, Señor. Te pedimos, Señor, perdón como iglesia, Señor, porque hemos sido blandengues, Señor. Porque muchas veces, Señor, hemos dejado, Señor, de testificar, de proclamar, de anunciar. Nos hemos sentido presionados tal vez, Señor, por el mundo. Pero hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro espíritu. Fortalécenos, llénanos, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu verdad. Y danos, Señor, de esa fuerza espiritual para vencer, Señor amado, toda oposición, Señor. Para no temer, Padre amado. Tu palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos poder por medio de tu Espíritu Santo para hacerte testigos, Señor, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a los que escuchen este mensaje, Señor. Padre, que sean edificados grandemente, que tú le animes y le desafíes, Señor, a vivir para ti, para tu gloria y para tu honra. Y a mí, Señor amado, ayúdame a sostener mis palabras hasta el día de mi muerte, hasta el día de tu venida, Señor. A no solamente saber lo que tu palabra dice, sino a vivir lo que tu palabra dice, Señor. A perseverar en medio de los tiempos, Señor. Gracias, Señor, por este día precioso, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Hasta sus casas, hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga grandemente, guarde sus corazones, sus pensamientos, y que podamos vivir conforme a la palabra que hemos escuchado. Y nada, si el Señor lo permite, nos vemos el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. No dejen de congregarse, si pueden asistir a la iglesia, vayan. No se dejen ganar la bendición de poder reunirse con sus hermanos y adorar juntos al Señor. Entonces, estemos orando los unos por los otros. Estemos clamando los unos por los otros y nada, mis hermanos, esperemos del Señor siempre lo mejor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les mando un abrazo grande para todos.